no tenía pecado. Él fue libre de esa naturaleza pecaminosa y caída dentro de sí mismo, porque el Espíritu Santo lo guardó de todo eso en él al posarse sobre María y al crear en ella un ser santo, libre de todo pecado. Esa es la diferencia también en la naturaleza humana de Jesús con la nuestra. La naturaleza nuestra puede enturbiarse y ensuciarse con el pecado, pero la naturaleza humana de Jesús no podía enturbiarse ni ensuciarse por el pecado, porque Él fue santo, nunca pecó. Eso encontramos en la palabra del Señor. Ahora también las Escrituras afirman que esa condición humana la tuvo durante un tiempo, el tiempo que estuvo como hombre en la tierra, pero después Él recibió gloria. Esa condición humana, al despojarse de su divinidad y tomar la forma de un simple ser humano, de un siervo, era una humanidad real. No era un fantasma, como lo dice el docetismo. Las Escrituras nos dan a entender que era una humanidad real, no era fantasmal, como el docetismo gnóstico lo creo, lo afirma. No. La Biblia nos hace entender que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Era Dios y era con Dios. Eso nos hace entender las Escrituras de una manera muy clara. También debemos nosotros entender que Jesús tenía que ser de carne y sangre, ya que al morir derrotaría al que tuvo o al que tenía el poder para matar, o sea, el diablo. Eso nos habla la palabra del Señor. Y al morir nos señala el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, derramando su sangre preciosa. Ningún ser humano fue perdonado sin remisión o sin derramamiento de sangre. No existe perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Por eso Jesús tuvo que morir en ese sacrificio cruento, horrendo y lo peor que pudo existir en ese tiempo. La muerte ahora no esclaviza a nadie. Después del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, nos libró del poder que tenía, de aquel que tenía para matar. Entonces Satanás, y también ahora la muerte no esclaviza a nadie por el poder de Jesús en la cruz del Calvario o por la obra de Jesús y su derramamiento de sangre en la cruz del Calvario. El sacrificio de Cristo obtuvo el perdón de pecado de todos los hombres. Tu pecado también. No pienses que no puede ser perdonado tu pecado por más ruin o vil que sea. Obtienes perdón en la cruz del Calvario. En ese sacrificio obtienes y obtenemos perdón de nuestros pecados. Por medio de ese sufrimiento humano, Jesús también aprendió lo que significa obedecer siempre a Dios. Lo aprendió en la escuela humana del dolor y lo que cuesta obedecer a Dios humanamente. Él lo aprendió. Él lo aprendió en la escuela humana del dolor. El sacrificio en la cruz del Calvario es algo que nos debe también llevar a pensar, a meditar. Porque Jesús se humilló de una forma total en el sufrimiento, porque también al morir en la cruz lo hizo de una manera más despreciable. La muerte en la cruz era la muerte más despreciable de todas, porque era la muerte de un criminal condenado a la maldita cruz. Según Deuteronomio 21:23. Y también el Nuevo Testamento nos hace entender que todo el que era condenado en esa cruz
en la cruz, era maldito en la cruz. Era horrendo, la peor muerte. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo, altamente, doblemente exaltado, súper exaltado. O sea, fue exaltado Jesús por eso con toda exaltación. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre, Jesús. Todo el mundo y todo el sistema del mundo, el que crea o el que no crea, son traídos hacia Él en sometimiento. En algún momento del tiempo, en esta tierra, en este mundo, todo ser humano y todo sistema del mundo será sometido al Hijo de Dios. Al final, todo al final, o todo ser al final confesará el señorío de Cristo, ya sea con fe o con resentimiento y desesperación, pero tendrá que confesar el señorío de Cristo. Toda rodilla, quiera o no quiera, se doblará ante su señorío. Toda rodilla. Esto trae a memoria el texto de Isaías 45:23, en donde dice que ante Jehová se doblará toda rodilla, ante Yahvé. Y ahora, en el Nuevo Testamento, en Filipenses, se nos dice que es ante Jesús que se doblará toda rodilla. Eso nos muestra que Jesús es el Yahvé también del Antiguo Testamento. Recordemos, una misma sustancia con Dios. Isos. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. El significado de esta palabra, kurios, fue utilizado para traducir el tetragrámaton, el cual se usaba para el nombre de Yahvé. Kurios, Señor. Jesús es el Señor. Jesús es Dios. Jesús es Yahvé del Antiguo Testamento. Aquí tocamos el ser de Dios. Aquí tocamos lo que escapa a la limitada comprensión de todo ser humano, el ser de Dios, su Trinidad. Las sectas no lo entienden. Las sectas no lo llegan a entender. Dios es un Dios tripersonal. Sí, las Escrituras nos dicen, Deuteronomio 6:4, 1 Corintios 8:4, hay un solo Dios, Jehová uno es. Sí, Jehová uno es. Pero en ese uno subsisten tres personas distintas. Eso se ve desde el Antiguo Testamento. Si estudias el hebreo y también te trasladas al griego, al Nuevo Testamento, vas a entender que esa palabra uno es utilizada en el Antiguo Testamento para hablar de Dios, pero habla de que es un Dios tripersonal, o sea, subsisten tres personas diferentes, aunque una sola sustancia. Génesis 2:24 habla de una sola carne cuando habla de las personas, de la pareja, cuando se una. Ya no serán solo dos, sino que serán una sola carne, aunque son dos personas. El hebreo es hayak, o sea, unificar. Uno es, uno, unido, es un plural, no es singular. Eso no entiende el que no estudia el hebreo y el significado en el hebreo y también el Nuevo Testamento en el griego. Nunca lo van a entender y nunca lo vas a entender si no lo escudriñas por ti mismo y dejas de creerle lo que te dice la religión y dejas de repetir lo que te dice la religión y no validas por ti mismo, habiendo tantas maneras, tantas formas de investigar por ti mismo la verdad. Eso para ti es un pecado ya. Secta, eso para ti es un pecado que no va a ser perdonado fácilmente si no te arrepientes y sales de ese error. Si en ningún lugar de la Escritura aparece la palabra Trinidad, si en ningún lugar, pero el concepto aparece en todas las Escrituras. El concepto de Trinidad aparece. Ese concepto teológico está en todo lugar de las Escrituras. El Padre Dios, eso no hay ni para qué tocarlo, porque
no hay cómo negarlo. El Hijo de Dios también lo podemos mostrar en las Escrituras. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y después en el Nuevo Testamento se habla de que todo fue hecho por medio del Hijo. Entonces, estamos viendo la Trinidad en ese momento, en la aplicación del Nuevo Testamento en Filipenses, en Colosenses. Todo fue hecho por medio de Cristo. Está la Trinidad entonces presente. Tres personas en un solo Dios, una sola sustancia. El ser de Dios escapa a la humana comprensión, a la humana inteligencia. El que adora un Dios que no subsiste en tres personas diferentes está adorando a un ídolo. No está adorando al Dios verdadero. Si tu Dios no subsiste conforme a lo revelado en las Escrituras, en tres personas diferentes y habiendo una misma sustancia, ese no es Dios. No es el Dios que revelan las Escrituras. Ya dijimos, el docetismo gnóstico afirma que Jesús es un fantasma, una apariencia. Dios no podía tomar forma humana, era un fantasma. Error. El sabelianismo dice que no son tres personas diferentes, sino que son tres modos diferentes o tres nombres diferentes en las que Dios se revela. Error. No son tres modos diferentes, son tres personas diferentes y una sola sustancia. Error del sabelianismo. Y el arrianismo actual, el cual ha sido nuevamente puesto en la palestra por los falsos testigos de Jehová desde el siglo XIX, niegan la deidad de Jesús, niegan la Trinidad. Jesús es Dios, no puede ser negado. En ningún texto del Nuevo Testamento lo podemos negar, ni del Antiguo Testamento. El Espíritu Santo también es Dios. Hechos 5, 3 al 4 habla de que si le han mentido al Espíritu Santo, y el contexto del 3 al 4 dice le han mentido a Dios, nos hace entender que el Espíritu Santo también es Dios porque le habían mentido a Dios. No se puede negar